Buenas, espero que se encuentren muy bien. Llegamos al segundo capítulo, en realidad no es el segundo capítulo, sino la segunda parte de Vigilar y Castigar. Esta segunda parte se llama Castigo, está a su vez integrada por dos capítulos. Nosotros hoy vamos a trabajar esos dos capítulos. El primero, bueno, en realidad el capítulo número 3, es el castigo generalizado. Y el segundo capítulo, que en realidad es el capítulo número 4, es la benignidad de las penas. Entonces nosotros vamos a trabajar, yo voy a dejar el minuto en el que vaya a hablar de ese capítulo, por si, lo que repito siempre, si no quieren ver 40 minutos de video, simplemente quieren ver esa parte. Por un lado vamos a ver el castigo generalizado, capítulo número 3, y por otro lado vamos a ver la benignidad de las penas, capítulo número 4. Recordemos algo que veíamos en el episodio anterior, en la primera parte. Lo que va a decir Foucault es, hay algo que va a desaparecer de esa práctica penal del antiguo régimen, que es, si nosotros hablamos de 1757 a 1830, vamos a ver que el suplicio, esa práctica punitiva que sometía al reo a la humillación pública y a la tortura hasta que deviene la muerte, va a desaparecer y van a empezar a surgir otras formas de castigo, sobre todo la prisión. Lo que le interesa a Michel Foucault es el nacimiento de la prisión, cómo sucede y cómo es que no estaba contemplada teóricamente, y tenemos que para 1830, 1840, la prisión va a ser el método por antonomasia de castigo hacia esos reos. Ya en esta segunda mitad del siglo XVIII, es decir, del 1750 en adelante, el suplicio empieza a ser desestimado, pero no por una cuestión de humanidad, de humanizar las penas y de ver una humanidad en el delincuente, sino más bien pensado en términos de poder. Por más que esté formulado, digamos, de la boca para afuera, por parte de estos reformadores, de que hay una cuestión de humanidad y dispensar un mejor trato para los condenados, si durante la Edad Media era conveniente exponer al supliciado ante la humillación pública, por todo lo que vimos en el episodio anterior, vamos a ver de que para el soberano político inmediato, no es tan conveniente torturar a la persona, sino encontrar formas más solapadas de castigo. Lo que va a decir Foucault lo dice más adelante, pero lo adelantamos acá para que se entienda, es: no se trata de castigar menos, sino de castigar mejor. Encontrar formas más capilares que puedan castigar a todos y castiguen a todos todo el tiempo. Entonces hay hasta una economía de estas formas de administrar el castigo. Hay que castigar mejor. Puede ser que argumentemos, repito, de la boca para afuera, que hay una cuestión de humanidad, un trato más humanitario para con los presos, pero lo que se ve en cambio es esta forma de preservar el poder y de hacer que se veía que en los suplicios la ciudadanía empezaba a simpatizar con el reo, empezaba a ver con resquemores a los verdugos. Esto también se lo retoma en esta parte, la parte de castigo. Hay un acostumbramiento a ver sangre, al derramamiento de sangre, un acostumbramiento a la violencia. Entonces hay que apaciguar esas pasiones y eliminar al suplicio de la práctica penal. Lo que va a decir Foucault en la página 91 en relación a lo que venimos afirmando es: lo que se perfila es sin dudas menos un respeto nuevo por la humanidad de los condenados que una tendencia a una justicia más sutil y más fina, a una división penal en zonas más estrechas del cuerpo social. Es decir, lo que decíamos antes, no se trata de castigar menos y de contemplar una supuesta humanidad del reo, sino más bien de castigarlo y castigarlo mejor. Y lo que están criticando todos los reformadores de la Revolución Francesa al pensar un nuevo tipo de justicia, pero sobre todo un nuevo tipo de, no tanto de código, sino más bien de condena y de castigo, cuando Tourette en 1790 abre la convención, y sobre todo cuando se está pensando en qué formas de justicia empezar a administrar, él en realidad critica más a los excesos y a esa falta de la justicia en algún momento se ha desviado, y él encuentra tres razones. La primera razón es la apropiación privada. Los oficios del juez se venden, se heredan, entonces hay una cuestión muy mercantilista, muy mercantil de la justicia. Entonces el primer problema que encuentra Tourette es ese, que hay una apropiación privada de la justicia. En segundo lugar, hay una confusión entre dos tipos de poder, lo que nosotros conoceríamos hoy como poder legislativo y poder judicial. En ese momento hay una línea muy difusa entre quién hace la ley, quién la inventa, quién la piensa y quién la aplica efectivamente. Entonces el poder judicial y el poder legislativo es una línea muy difusa. Tourette está pensando en ese sentido. Y por otro lado, tiene que ver con el punto 1 y con el punto 2, hay una existencia de toda una serie de privilegios que hace que haya gente que quede muy por dentro de la justicia, gente que es condenada por, veíamos en el capítulo anterior, por robar un pedazo de tela, y otras personas en cambio que no son condenadas. Es decir, puede haber una persona opulenta que asesina a un obispo
y por tener recursos, la justicia puede mirar para otro lado. Entonces lo que encuentra Tourette en 1790 es ese poder, una justicia que se está desvirtuando y hay que ajustar estos tres ejes para volverla a llevar a su cauce normal. Y los reformadores también están pensando no tanto en criticar la severidad de las penas o la debilidad de estas penas, por eso Foucault desvía el eje de análisis en una supuesta humanidad, sino más bien se está administrando mal. O sea, hay una mala administración, una mala economía del poder y de la justicia. Vemos que se solapan a instituciones judiciales, municipales, de intendentes, policiales, señores feudales que tienen sus prerrogativas en sus propios reinos. Lo que hace es un solapamiento de estas instancias judiciales. Entonces lo que hay que hacer es centralizar esa justicia. Lo que está haciendo es, no tanto está haciendo una mala justicia o una buena justicia en términos de humanidad para con el reo, sino está condenando mal precisamente por esta intromisión de distintos tribunales judiciales. Y algo muy interesante que dice Foucault, uno por esta simple lectura pensaría, bueno, hay un poder disgregado, separado, propio de la Edad Media, del feudalismo, y lo que va a decir Foucault es por el contrario, ya estamos en tiempos de un absolutismo monárquico, fines de ese absolutismo, lo que vemos es una centralización de ese poder. Y uno dice, pero Foucault acaba de decir lo contrario, que son instituciones que se solapan, pero es precisamente porque ese poder, ese señor, ese noble, ese poder absoluto los ha vendido antes. Es decir, lo que conoceríamos hoy como privatización de la justicia, ha decidido vender oficios judiciales. Entonces, si hay una separación, si se solapan las funciones judiciales, es porque ese soberano, que tenía a cargo y tiene a cargo esas funciones de justicia, las ha decidido vender. Entonces, hasta ahora es sumamente interesante, porque digamos, todas las lecturas hasta el momento, digamos, hasta Foucault, decían, bueno, sí, asistimos a un nacimiento de la prisión y a una humanidad en las penas, ya no se va a torturar públicamente a alguien. Pareciera ser que, porque Francia, Inglaterra, Holanda se despertaron de golpe buenas y deciden no torturar más a las personas. En realidad tiene que ver con una cuestión de poder, por un lado, una mala administración de la justicia. Los reformadores están pensando no tanto en ser buenos con las penas, ser humanitarios, sino controlar más y controlar mejor. Es más, tampoco es una reforma al exterior del poder judicial, es decir, un poder judicial que parecería estar funcionando mal y ser un poder judicial cruel y que viviera una instancia exterior, el poder político, y ajusta las clavijas, sino por el contrario, son los mismos juristas los de donde provienen los reformadores judiciales. Página 95, también una cita muy parecida a la anterior. Cito, no castigar menos, sino mejor. Castigar con una severidad atenuada quizá, pero para castigar con más universalidad y necesidad. Introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social. Es lo que también decíamos antes. No se trata de castigar menos, sino de castigar mejor y poder castigarlos a todos. Y lo que están pensando estos juristas, estos legisladores, estos reformadores, es en el antiguo régimen hay una serie de ilegalismos que se permiten y se toleran, pero no tanto en términos de, bueno, lo vamos a tolerar, sino que es parte constitutiva de la sociedad. La típica frase, echa la ley, echa la trampa. Uno ve que en el antiguo régimen todas las capas de la sociedad, Foucault no distingue acá entre capas bajas y capas altas, vamos a ver que hay una serie de ilegalismos que son normales y constitutivos. Es más, por ejemplo, la ciudadanía de las clases bajas, cuando ve que se intenta avanzar en ese sentido, suele haber incluso rebeliones para que no frenen esas cuestiones. Sobre todo, también estamos pensando en términos de lo que Marx hablaba como acumulación originaria de capital. Marx, cuando habla sobre el tema, habla sobre el robo de leña, estas tierras comunales, todas esas cuestiones que para el naciente capitalismo van a ser un delito, pero para las comunidades campesinas no lo son. Entonces, esta cuestión de esta reforma judicial lo que intenta hacer es empezar a apretar, como decíamos antes, esas clavijas y empezar a controlarlo todo, empezar a vigilarlo todo, a castigar más, a castigar mejor. Y con esta nueva forma de acumulación de capital, centrada en los cercamientos, en la propiedad privada de los medios de producción, también en la propiedad privada de la tierra, empieza a ser un delito, la propiedad comunal, van a ser arrebatados los campesinos de sus medios de subsistencia y ya no van a ser tan frecuentes estos delitos a la humanidad de la persona, a la integridad física, a la vida, sino más bien hurtos, robos a artesanos, a campesinos. Y Foucault dice, son los mismos campesinos y los mismos artesanos, es decir, parte de estos estratos bajos y medios de la sociedad,
Lo que quieren, los que van a querer que se controle y se vigile mejor a esta población que está en los márgenes de la sociedad y que roba o sustrae las pertenencias de estas capas bajas. ¿Cuáles son los ilegalismos? Uno podría decir, bueno, estás hablando de ilegalismos, pero no queda muy en claro cuáles son los ilegalismos cometidos por estas clases bajas. Prácticamente el robo de ganado o matanza de ganado, el no respeto por esos vallados. Y lo que va a decir Foucault es, la burguesía va a respetar un poco más esos ilegalismos, pero no va a tolerar el ilegalismo por esta nueva propiedad comercial e industrial. Es decir, va a intentar instaurar una serie de policías y de controles estrictos en los puertos, en los caminos, donde se circula la mercadería, donde se comercializa. ¿Por qué? Porque el capital va a depender de eso. Si antes la acumulación de capital dependía de esa propiedad privada de la tierra, esos campesinos atados a la tierra, no va a importar mucho, aunque sí importa, la vida de un campesino. Ahora vamos a ver que lo que le va a importar a la burguesía es proteger esa circulación de capital y producción de capital. Entonces va a ajustar los tornillos en ese sentido. Y lo que va a decir Foucault es hay toda una redistribución de los ilegalismos con la aparición del capitalismo. Vemos que las clases bajas van a optar por ese ilegalismo, no tanto de dar muerte a otros, sino más bien sustracción de bienes. Y del lado de las clases altas lo que vamos a ver es un ilegalismo más bien atado a derechos y a cuestiones comerciales, civiles, a estafas, a usuras, y va a haber tribunales en ese sentido. Por un lado, los tribunales ordinarios para condenar el hurto de las clases bajas, condenas severas, y por otro lado, en las clases altas, vamos a ver multas y condenas un poco más atenuadas. Y Foucault sigue con esta idea de que quizá tiene que ser un castigo más suave, pero un castigo para todos. Página 101 se afirma la necesidad de definir una estrategia y técnicas de castigo en las que una economía de la continuidad y de la permanencia reemplace la del derroche y del exceso. Foucault dice que en el antiguo régimen hay un sobrepoder y un infrapoder. Este sobrepoder es el soberano que lo castiga todo y tiene que reafirmarse constantemente, y el suplicio en última instancia es una serie de venganzas a ese poder ultrajado del noble o del rey. Y el capitalismo lo que va a hacer es castigar de forma más suave, pero castigarlos a todos. Tiene que haber una economía de esa forma, tiene que estar dosificada esa manera de castigarlos, pero tiene que abarcar al cuerpo social. Y hay una figura central que pareciera condensar estas cuestiones, de ese poder que, por un lado, lo castiga a todos y lo castiga todo, pero también un poder un poco más suave, como diríamos hoy en día. Foucault lo que va a hacer es citar a Letrosne, no sé si se pronuncia así, lo voy a escribir, consejero presidial de Orleans. En 1764 va a publicar un memorial donde dice que a esa vagancia, a esa persona que pareciera estar ajena al Estado y que no trabaja, hay que incorporarlo y tiene que pertenecer al Estado como un esclavo a su amo. El Estado puede esclavizar literalmente a toda la ciudadanía que no respete sus normas y sus leyes. Pero en 1777 él también formula de que hay una necesidad de jueces justos, imparciales, y que además se presuma la inocencia del acusado antes de haber una condena efectiva. Entonces tenemos, por un lado, un Estado que pareciera querer hacer esclavos a todos aquellos que no respeten su normativa, pero por otro lado un Estado que va a hacer respetar la normativa por medio de instrucciones a jueces imparciales, por medio de suponer la inocencia de aquel al que está acusando. Entonces están estas dos cuestiones que habla Foucault y que condensa esta figura. Y esta idea es parte de la idea del contrato social de Rousseau, incluso es citado también en la Convención, en donde lo que está haciendo este individuo en cuestión es, ha roto previamente ese contrato social, pero es un sujeto paradójico. Al mismo tiempo que rompe ese contrato social, al ser castigado, lo que hace es volver a fijarse y volver a una especie de expiar culpas. Que de hecho Foucault constantemente está haciendo alusión a la prisión no es una institución, es una institución de secuestro, pero lo que hace es no excluir a las personas. Pareciera ser esa la función central, excluir a las personas, pero lo que hace es fijarlas, es volver a traerlas a esa totalidad social. Y lo llamativo, lo que hacen los reformadores al citar a Rousseau es no citar esta parte un poco más bondadosa, sino más bien en esta persona que ha roto el vínculo social, ese contrato social, es un traidor. Un traidor es más que un enemigo,
porque el enemigo en última instancia es un sujeto que se encuentra fuera de la sociedad, y en cambio el que rompe el contrato social es alguien que se encuentra en el interior de ese contrato y descaradamente, voluntariamente lo ha roto. Entonces lo que hay que hacer es castigarlo, y lo que están pensando estos reformadores es castigarlos con severidad. Uno diría, pero no estamos hablando del fin de suplicio y el nacimiento de la prisión. Foucault lo va a decir después, pero lo adelantamos ahora, una especie de spoiler para que se entienda. La prisión surge aún a contramano o a contrapelo de lo que hubiesen querido los reformadores. No están pensando en la prisión no es un método de castigo habitual, ni mucho menos. Entonces la prisión termina surgiendo, y cuando termina el capítulo 3 y cuando termina el capítulo 4, sobre todo cuando termina el cuarto capítulo, deja esa pregunta de ¿y por qué razones? Entonces surgió la prisión si estos reformadores no están pensando ni siquiera en el fin de suplicio. Cuando están viendo qué hacer con esos traidores, esas personas que rompieron ese pacto social, están pensando en castigarlos, en supliciarlos, en torturarlos. Entonces no se está borrando todavía esta idea del suplicio. Lo que sí están haciendo, y esto es sumamente importante, porque uno diría, entonces, ¿para qué estoy viendo este video? Si supuestamente se termina el suplicio, o ¿para qué leo a Foucault? Si supuestamente se termina el suplicio y nace la prisión, y estamos hablando de que no se termina el suplicio y todavía no nace la prisión, lo que van a hacer estos reformadores, al citar esta idea de contratos social, es van a traspasar la soberanía. Ya no va a estar en ese súbdito, bueno, es muy de cara a la Revolución Francesa, ya no va a ser ese rey el que castiga, sino la ciudadanía. Al ser el contrato el que se rompe y no tanto la dignidad o la virilidad del rey, no hay que castigar en términos de venganza, sino hay que hacerlo porque esa persona rompió el pacto social, es decir, no atacó al soberano, al rey, a fulanito, sino que nos atacó a todos, incluso como sujeto de derecho, se atacó a sí mismo como ciudadano. Entonces esa idea es central. No estamos en estos reformadores todavía hablando del fin del suplicio e inicios de una idea de penas un poco más benignas, sino más bien en comprender de que hay un alejamiento de esa figura del soberano político único y el nacimiento de esta idea más global de ciudadanía. Y algo sumamente importante también, digo, todo es importante, que aparece en este capítulo, página 107, es calcular la pena, no tanto en función del crimen, como de su posible repetición. No atender a la ofensa pasada, sino al desorden futuro. Actuar de modo que el malhechor no pueda tener ni el deseo de reincidir, ni la posibilidad de contar con imitadores. Y podríamos resumir o ser quizá un tanto esquemáticos y decir que mientras en el antiguo régimen se castigaba al pasado, es decir, el delito ya cometido, con toda una simbología de cortarle la mano al asesino, incluso asesinarlo en el mismo lugar donde él había asesinado a otras personas, lo que va a pasar ahora es castigar el futuro, es decir, una virtualidad, una peligrosidad. Surge esta idea de peligrosidad en que el sujeto en cuestión no vuelva a cometer esa pena, pero sobre todo que no tenga imitadores. Y esto es también central. Entonces toda esta idea de que la prisión o de estos castigos funcionan más bien, no tanto para el reo en cuestión, sino más bien para los que están afuera de la cárcel, los que no cometieron todavía ese delito, porque saben que de hacerlo les va a caber la misma pena que al reo que va a ser supliciado. Y Foucault usa una palabra bastante más técnica, que dice a través de esta técnica de los signos punitivos, es decir, el ejemplo, que tiende a invertir todo el campo temporal de la acción penal. Uno cuando lo lee dice, ¿qué quiere decir esto? Campo temporal o acción temporal. Es decir, esto, ya no se va a castigar el pasado, como sucedía en el antiguo régimen, sino que se va a castigar ni siquiera el presente, sino la virtualidad, la posibilidad de que se reincida, pero sobre todo la posibilidad de que no tenga imitadores, de que alguien diga, y no sé si me conviene asesinar a alguien o robar, porque me va a pasar lo mismo que le pasó a fulanito. Lo que va a decir Foucault acá va a ser un poco más esquemático y va a decir hay unas 5 o 6 reglas mínimas de cómo se estructura este arte o este mecanismo, esta economía del castigo. La primera regla es la regla de cantidad mínima. Lo que hay que hacer es que a los ojos de la ciudadanía la ecuación sea negativa, es decir, que uno piense en cuáles van a ser los beneficios de cometer un ilícito, pero cuál va a ser el castigo. Pero que eso incluso en términos inconscientes esté totalmente asociado instantáneamente. Entonces uno podría pensar, bueno, si robo un banco y sé que de ganancias voy a tener 5 millones de pesos argentinos, pero sé que la pena puede ser una prisión de por vida, entonces evalúo y digo, y la verdad que no me conviene. Si tengo eso de ganancia y puedo ir preso de por vida. En cambio, si yo tengo eso de ganancia y sé que voy a estar 2 o 3 meses presos, tranquilamente puedo hacer esa ecuación en donde el resultado es positivo. Lo que dice Foucault es esa regla de cantidad mínima,
lo que tiene que hacer es, incluso en el inconsciente, vincular un delito X con una pena X. Tienen que estar asociados, en donde uno diga, bueno, no voy a cometer tal ilícito. ¿Por qué? Porque la sumatoria, la cuenta no me da. La segunda regla es la regla de idealidad suficiente, que es parte de lo que decíamos antes. El castigo ya no se va a inscribir, ya no se va a marcar sobre el cuerpo, al estilo del antiguo régimen, sino más bien sobre el espíritu. Surge toda esta idea de la pena, en donde uno sabe que no quiere tampoco, digamos, cometer determinado ilícito, determinada violación a la norma, porque sabe que va a ser castigado en ese plano. Por eso utiliza la palabra idealidad suficiente. No tanto en el plano corporal, porque lo que dice Foucault es, en última instancia, ese plano corporal era un castigo, una tortura soportable, o solamente se iba a sufrir durante 2 o 3 días, en el caso de los suplicios más elevados. Pero vemos acá que esta idea de pena y esta idea de atormentar el alma, si la pena es de 25 a 30 años, es sumamente suficiente para que uno diga, bueno, no voy a cometer determinado crimen. La tercera regla es regla de los efectos laterales, que es pensar la prisión, o pensar, todavía no la prisión, pero más bien pensar los castigos. Beccaria está pensando en la esclavitud, o hacer trabajar a la persona para el Estado, no tanto por castigarlo al mismo, sino para modo de ejemplo para el resto de la sociedad. Al resto de la sociedad le va a molestar más ver esa persona, digamos, encerrada, y con la certeza de que va a estar encerrada toda su vida, que una muerte momentánea. Entonces tiene mucho que ver con los 2 puntos anteriores, pero es eso, es esa pena, ese castigo se hace no tanto para el sujeto en cuestión, sino para los otros. La regla número 4 es la regla de la certidumbre absoluta, tiene que ver con esta función pedagógica, es muy similar también a las otras, pero lo que están planteando los reformistas es establecer penas que sirvan, pero sobre todo que sean notificadas a la ciudadanía. Algunos plantean incluso de que las escuelas tienen que ir a visitar a las cárceles para enseñar a los niños de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, yo lo pensaría hoy en día con materias como construcción de la ciudadanía, formación cívica y ciudadana, donde nos enseñan todo ese conjunto de cosas que podemos hacer, pero sobre todo cosas que no podemos hacer y cuál es la pena en consecuencia. Entonces, la regla de la certidumbre absoluta es saber. Uno no vive en sociedad y dice, bueno, puede ser que yo robe o asesine y no me pase. Puede ser que no pase nada, pero uno tiene la certidumbre de ser encontrado in situ cometiendo un delito grave, sabe cuál es la pena que le va a caber. La quinta regla es la regla de la verdad común, y tiene mucho que ver con el iluminismo, toda esta idea de la razón que lo domina todo. Recordemos que en el antiguo régimen una verdad arrancada por la tortura era ya una prueba suficiente en el juicio, en la condena. Lo que va a suceder ahora es que el juez es un empirista total. Foucault dice es un filósofo que busca rasgar el velo de la verdad, en donde tiene que haber múltiples pruebas, que todas las pruebas lleven en el mismo sentido. Entonces lo que se está buscando hacer a partir de ahora, a partir de la Revolución Francesa, es esa idea de un juez que intenta descifrar la verdad, pero no ya en términos de torturamos a alguien y lo que esa persona diga es, sino entender determinadas pruebas, determinados testimonios. Es esa idea empirista y esa idea de razón. Y la última regla, la regla número 6, es la regla de la especificación óptima. Tiene que estar todo reglamentado, yo puse todito reglamentado, que no se deje escapar nada. Se necesita de un código, de una carta magna que diga esto se condena y esto no, o esto se condena y cómo se va a condenar. Entonces lo que tiene que hacer es universalizar, pero a la vez individualizar. No es lo mismo un delito, un hurto, sobre todo pensemos en términos de condena, una multa para una persona rica que lo tiene todo, que una multa para un mendigo. Entonces empieza a aparecer, Foucault lo está pensando en términos de psicología, pero dice es un poco embrionario hablar de la psicología, de las pasiones, pero sí aparece el término reincidente, la reincidencia. Obviamente tiene que estar tipificada esa palabra, tiene que ser incorporada al código de otra forma, y tiene que haber distintas contemplaciones en base a quien cometa ese delito. El capítulo número 4, llamado La benignidad de las penas, arranca haciendo una especie de resumen de lo que dijo en el capítulo número 3, y él habla de estos signos obstáculos. Signo obstáculo es cuáles son esos, cómo hacer, digamos, que el reo no quiera cometer determinado ilícito, o de cometerlo no quiera volver a cometerlo, o no tenga imitadores, como decíamos antes. En primer lugar, ser lo menos arbitrarios posibles.
Y es esta idea de ya no es el soberano, también como decíamos antes, porque está resumiendo lo que afirmó párrafos arriba o el capítulo anterior, ya no es el poder el que va a castigar, no es el soberano político, no es una venganza, no es una guerra de justas, sino más bien es la ciudadanía la que se vio alterada, la que se vio ultrajada, y es prácticamente, como dijimos también antes, ese mismo reo, el que es parte de ese todo social, y al aceptar ser parte de ese castigo es quien se castiga a sí mismo. Y en segundo lugar, lo que dice Foucault es hay que obrar de forma, o al menos como lo piensan los reformistas, los reformadores, hay que obrar de forma en que el sujeto en cuestión, el potencial criminal, tenga más viva la imagen de una pena muy severa antes que los placeres de ese futuro crimen por cometer. ¿Y cómo se hace eso? También con todo lo que afirmábamos antes, con toda esa idea pedagógica, con una prisión o con un castigo, al menos en esta etapa, sirviendo más bien a otros, a unos niños en edad escolar que van a ver al reo condenado, más que al reo en sí mismo. Y también estos reformadores lo que están pensando es hay que atacar la causa de ese delito. Cuando uno castiga, por ejemplo, el hurto o la vagancia, en realidad hay que ver qué sucede antes. La causa de ello es la pereza. Entonces lo que hay que hacer es, hay que poner a esta ciudadanía a trabajar. Esta ciudadanía trabajando no va a cometer ningún delito, sobre todo un delito de hurto, porque se supone que la motivación de ese delito de hurto tiene que ver con esta pereza y con esta ociosidad. Y la idea central de la pena, que la distingue del suplicio, también uno podría decir, pero entonces, si todavía no nace la prisión, estamos hablando prácticamente de suplicios, que se transmutan y ya no son utilizados por este señor absoluto, sino más bien por la ciudadanía. Pero lo que va a pasar también es que hay una modulación, este es el tercer punto, hay una modulación temporal. El suplicio era una pena absoluta hasta el fin de la existencia, y lo que tiene que haber es, la pena tiene que terminar en algún momento. Una pena sería contradictoria, sería un oxímoron, si no terminase en algún momento, porque la función es rehabilitar, reincorporar al sujeto al corpus social, y si la pena no tiene una finalización, no termina algún día, no tiene ningún sentido. Entonces lo que tiene que haber tiene que tener un tope temporal. En 1791, acá por ejemplo, acá estamos citando a Le Petelier, lo voy a escribir, tampoco sé si se pronuncia así, donde él dice, por un lado, bueno, los que ya consideramos que son incorregibles, hay que eliminarlos físicamente. Pero para el resto puede haber una pena temporal que sea decreciente, que en primer lugar arranque con pan y agua y sujetos encadenados, y que termine con una socialización dentro de la cárcel y con un trabajo junto con otros presos. Y punto número 4, también tiene que ver con lo que decíamos antes, este castigo, digamos, se hace porque ya el sujeto, el que se supliciaba anteriormente, ya no es una cosa del rey, sino más bien un bien social. Tiene que ver con un nuevo modo de acumulación. El capitalismo no le es conveniente torturar y supliciar a un sujeto, sino hacerlo producir. Y si los límites por ejemplo, el capitalismo francés es una mala construcción de caminos, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que esos sujetos se pongan a construir caminos. Es decir, el capitalismo y la ciudadanía tiene que fijarlos, tiene que incorporarlos. Excluirlos y supliciarlos es propio del sistema anterior. Y en el punto número 5 vuelve con esta idea pedagógica de esta justicia penal, en donde los castigos antes, sigue habiendo castigos, pero antes el castigo era una fiesta y ahora es una función más de luto o hasta educadora. El castigo ahora es una escuela. Esta frase podría sintetizarlo todo, al menos que el castigo en el antiguo régimen era una fiesta, era un espectáculo público, y ahora va a ser una escuela, es una institución cerrada en donde se puede ver, pero hasta ahí no más. Lo ideal sería que eso ocurra entre cuatro paredes. Tiene una función pedagógica y ya no tiene una función de venganza o de reivindicar la figura del soberano. Y Foucault en el punto número 6 dice cómo apagar la dudosa gloria de los criminales, cómo callar la epopeya de los grandes malhechores, y dice, bueno, los reformistas saben de que cumplirse todos los puntos anteriores de una forma coherente, eso se va a dar lógicamente. Prácticamente el criminal no va a ser alguien digno de elogio, si es alguien que está atacando a la ciudadanía, si es alguien que está violentando, si es un traidor interno, como se planteaba en el contrato social. Entonces prácticamente el punto 6, digamos, no hay que ni pensarlo. O sea, así como circulaban folletines y la gente tenía simpatía por el reo y no por los verdugos, en esta nueva forma un poco más sutil de castigar, eso no va a pasar, o no debería pasar.
En la página 133 de esta edición, repito, ya estamos en el capítulo 4, quería citar sobre el nacimiento de la prisión. Sin duda está prevista la prisión, pero como una pena más. Es entonces el castigo específico de ciertos delitos, los que atentan a la libertad de los individuos, como el rapto, o los que resultan del abuso de la libertad, el desorden, la violencia. Más todavía, la idea de un encierro penal es explícitamente criticada por muchos reformadores, porque es incapaz de responder a la especificidad de los delitos, porque carece de efecto sobre el público, porque es inútil a la sociedad, perjudicial incluso, es costoso, mantiene a los condenados en la ociosidad, multiplica los vicios. Es decir, todavía la prisión es algo que no se piensa y surge, como decíamos antes, muy a pesar de esta idea de los reformadores. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Es algo que no termina de cerrar incluso en el capítulo 4, sino que lo va a ir postulando en el capítulo 5, en el capítulo 6. Es más, los reformadores critican bastante a la prisión por esta misma uniformidad, no se individualiza al delito en cuestión, que uno antes cuando planteaba esta diferencia entre, por un lado, lo universal, el delito es igual para todos, pero por otro lado también a tener en cuenta la idea de cuál es el delito cometido y por quién, no queda muy en claro, pero me parece que queda un poco más en claro cuando hablan algunos reformadores. Por ejemplo, criticando a la prisión, dicen: de manera que si he traicionado a mi país, se me encierra. Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme, es decir, todas con el encierro. Me parece estar viendo a un médico que para todos los males tiene el mismo remedio. Entonces, la prisión es algo que si uno se para en el 1790, dice, es imposible que en Europa, 30 años después, esté lleno de cárceles, porque no están pensando los juristas en eso, que la justicia va en otro sentido, y cuando piensan en el castigo, se está pensando en el destierro, por ejemplo. Después lo piensan a desestimar, pero en el destierro, en la multa, y no tanto en el encierro físico de alguien, porque no conviene económicamente, porque es ocultar, tiene que haber una función pedagógica del castigo, y uno encierra a las personas, la ciudadanía no ve lo que sucede dentro de los muros de las prisiones, entonces, y además hay prisión para todos los delitos. Uno roba pan, otro roba un banco, o uno asesina a su padre, o atenta contra el rey, prisión para todos. Entonces los reformadores están criticando esa idea de, bueno, estamos pensando bastante para que cualquiera sea el delito, viene un médico y receta la misma cura para todos los males. Y Foucault lo que va a hacer es, de todas formas, dice, hay que citar instituciones que podrían dar cuenta de este nacimiento de la prisión, o qué instituciones van a ser imitadas para después propagar esa idea carcelaria, panóptica de la prisión. Cita el caso norteamericano, el caso holandés, el caso inglés. Por ejemplo, el modelo de cárcel más antiguo, dice, lo tenemos en 1596, el de Rasfuis en Ámsterdam. Va a haber varias cosas que se condensen ahí, que van a ser imitadas por el resto de las instituciones. Dice, es muy arriesgado quizá afirmar de que es la primer cárcel, pero vamos a ver algunas cuestiones que se condensan acá, que van a ser imitadas por todo el resto de las instituciones. En primer lugar, los condenados se ajustan a una duración de la pena, es decir, X años, se termina la pena, se supone que el individuo en cuestión está rehabilitado y puede reintegrarse a la sociedad. Puede ser más liviana esa pena en caso de una buena conducta. En segundo lugar, el trabajo era obligatorio. Esta idea del trabajo va a ser central porque en todas estas instituciones, incluso en La verdad y las formas jurídicas, él cuando propone una adivinanza, voy a dejar por acá el enlace hacia La verdad y las formas jurídicas, está hablando de una fábrica. Entonces, fábrica y cárcel en este momento hay una línea bastante difusa, al menos para la cárcel, para la fábrica que está citando él en el otro libro, reciben un salario, es más, viven y se alimentan en parte por lo que cobran, por lo que están haciendo dentro de la cárcel. En tercer lugar, las celdas eran compartidas y solo en casos de castigo extremos se los aislaba, es decir, una celda de aislamiento. En definitiva, lo que vamos a ver es lo que dice Foucault: vemos un empleo del tiempo en un sentido estricto. Está todo delimitado, a qué hora se levantan, a qué hora rezan, a qué hora van a trabajar. Ese modelo, con todos esos puntos que fuimos marcando, va a ser prácticamente el modelo a imitar por todas las cárceles del siglo XIX. Hay algo que pasa muy desapercibido en Vigilar y Castigar. Digo que pasa muy desapercibido porque simplemente es una nota al pie. Es la nota al pie número 45, repito, de esta edición. Pero es finalizando el capítulo número 4, por si la buscan.
donde se evalúa la posibilidad, todos estos estados-nación están evaluando la posibilidad de desestimar el destierro. El destierro es una pena muy, muy utilizada y ven ya no conveniente utilizar el destierro porque si la función es rehabilitar al sujeto, lo destierran. Suele pasar que en las fronteras con el país vecino lo vuelven a deportar al país de origen. No tiene mucho sentido tener pululando a un criminal por ahí cuando hay que hacer algo que se termina haciendo finalmente encerrarlo. ¿Por qué? Porque esta idea del destierro no es muy onerosa porque prácticamente es desprenderse del sujeto, pero no se condice mucho con esa idea de rehabilitarlo. Si simplemente se lo manda fronteras afuera, ese país, estamos hablando de también una delimitación un poco más estricta de los estados-nación. El estado-nación vecino lo que va a hacer, al encontrarlo culpable de otro delito que cometa en otro estado, lo vuelve a deportar o lo manda a otros estados. Entonces vamos a tener todo un margen, una población que simplemente se dedica a delinquir yendo de estado en estado. Foucault también cita el caso inglés, está pensando más en el reformador inglés Hamway, que va a pensar todo en este sentido. Esa prisión como lo que va a decir es un espacio, es un intermedio. La idea de reformatorio, el reformatorio es reformar al sujeto en cuestión, que sea deformado. La idea es volver a incorporarlo a la sociedad. Entonces la prisión es ese lugar entre dos mundos, entre el mundo de lo desvirtuado y la vida en sociedad. En esa prisión, en esa celda, también lo que tiene que imperar para este reformador es la idea del aislamiento. No podemos hacer que un preso tenga contacto con otros porque se va a desvirtuar, porque se va a depravar, va a contagiar a otros presos. Entonces lo que hay que hacer es que se mantenga la condena en soledad para darle tiempo a la autorreflexión, para el pensar lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces de esa forma, por medio de una prisión, por medio de un castigo pensado, no lo piensa todavía en términos de prisión, pero lo está pensando en términos de soledad, por medio de esa soledad y de esa autorreflexión es que se va a reformar. Y como para ir finalizando, página 147, Foucault dice: la soledad y la reflexión sobre la propia conducta no bastan, como tampoco las exhortaciones puramente religiosas. Debe hacerse tan frecuentemente como sea posible un trabajo sobre el alma del preso. La prisión, aparato administrativo, será al mismo tiempo una máquina de modificar los espíritus. Es un aparato administrativo porque entra un preso, nombre, apellido, tal pena, sale. Esta idea de modificar no tanto un castigo físico como a la antigua usanza, sino más bien un castigo sobre el espíritu y sobre el alma. Repetimos algo que decíamos también en el video anterior. Uno diría, pero ¿qué está pensando un filósofo francés del siglo XX por espíritu y alma? Simplemente lo que nosotros entenderíamos por la psiquis, donde se imprimen los valores del sujeto en cuestión. Y Foucault finaliza este cuarto capítulo y esta segunda parte diciendo que hay 3 tecnologías de administrar este castigo, este poder que lo puede castigar. Y dice: consideremos en primer lugar el método de los reformadores. Lo que están pensando es, digamos, ¿cuál es el punto en donde recae esta pena? Lo que va a decir Foucault son las representaciones. Tiene que haber por un lado un código y por otro lado un reo. El código es el significante y el reo es el significado. Este código que lo tipifica todo, lo tipifica en términos abstractos. El reo lo que hace es la corporización, es decir, dar carne a esa idea de castigo. Es atacar estas significaciones. Por otro lado tenemos el aparato de la penalidad correctiva, que sucede todo lo opuesto. La aplicación de la pena no van a ser estas representaciones, sino el cuerpo mismo, porque el cuerpo mismo es el que contiene a ese alma. Entonces tenemos, ¿no?, que lo que se intenta hacer es no tanto atacar o controlar o atar a un sujeto de derecho, sino más bien a un sujeto de obediencia, un sujeto que se puede controlar, que se puede fijar. Y por otro lado, sería una tercera tecnología de poder, y es lo que termina efectivamente pasando, es el nacimiento de la prisión, que va muy a contramano de lo que venimos afirmando, precisamente porque hay 2 ejes centrales, que es el secreto y la autonomía. O sea, Foucault va a terminar este cuarto capítulo diciendo: tenemos que comprender que el nacimiento de la prisión, o la prisión en sí misma, tiene que ser comprendida en términos de secreto y de autonomía. Secreto, porque sucede todo entre 4 paredes, esa humillación pública, ese cadalso, esa tortura, ante los ojos de todos, se lleva dentro de 4 paredes.
y por otro lado una autonomía, y Foucault da mucha importancia al término autonomía, porque esta institución que nace, sujeta, atada a relaciones de poder, va a ser a su vez la que constituye nuevas subjetividades y nuevos sujetos de conocimiento, el reo, y no al revés. Y esto nos sirve para todas las instituciones de secuestro: el hospital, la cárcel o la prisión, la fábrica y la escuela son las que constituyen nuevos sujetos que entran siendo, se podría decir, siendo individuos, salen siendo sujetos, salen teniendo nuevas, o sea, es la cárcel en este caso, o la fábrica o la escuela, las que crean nuevos sujetos de conocimiento y de saber. Y va muy a contramano, porque si lo que tenían en mente estos reformadores es de que no haya secreto, que sea una función pedagógica la del castigo, entonces vemos que el nacimiento de la prisión lo que hace es contradecir absolutamente eso, porque tenemos una autonomía, que es la que decíamos antes, que constituye nuevas subjetividades, nuevos sujetos de conocimiento, y por otro lado, un secreto. Es decir, una institución hermética que no es insular, porque es parte de una sociedad, pero en términos analíticos bien puede ser pensada en términos insulares. Sin más, esto fue todo de la parte número 2, capítulo número 3, capítulo número 4 de Vigilar y Castigar. Nos vemos en el próximo video con la parte número 3. Muchas gracias y nos vemos pronto.